Buenas tardes y bienvenidos a la Fundación Antares. Queridos amigos, querida consejera de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, presidente del Consejo Económico y Social, presidente de la Cámara de Cuentas, señoras y señores, queridos patronos y empresas colaboradoras, quiero dar la bienvenida a este nuevo encuentro del Foro Antares, que tiene en esta ocasión un invitado de excepción en la figura de don Íñigo Meirás, consejero delegado de Ferrovial, una de las grandes empresas españolas en números absolutos, como saben, forma parte del IBEX 35 y también es una de las grandes empresas de su propio sector a nivel mundial, que es el de la construcción, los servicios industriales y medioambientales, la gestión y promoción de infraestructuras, operador aeroportuario, etcétera. Es, de hecho, el primer operador privado mundial de aeropuertos, pero de estas cosas me imagino que se encargará de contarnos el propio consejero delegado, mejor que yo y con mayor propiedad. Y desde luego, Ferrovial ha llegado a donde está hoy por el desarrollo de una amplia política de expansión internacional, que es uno de los temas que tratará nuestro invitado. Y permítame que sea breve, directo y concreto, presentando a Íñigo Meirás. Nacido en 1963, es licenciado en Derecho y MBA por el Instituto de Empresa. Ingresó en Ferrovial en 1992 y desde entonces ha ido asumiendo distintos puestos de responsabilidad. Fue director general de Autopista de Sol y director de Autopistas de Cintra hasta el año 2000. Entre 2000 y 2007 lideró la expansión de Ferrovial Servicios como director general, de donde posteriormente fue consejero delegado. En 2007 fue nombrado consejero delegado de Ferrovial Aeropuertos y desempeñó el cargo de director general de Ferrovial entre abril y octubre de 2009, fecha en la que fue nombrado consejero delegado. El tema elegido es uno de los grandes retos que tienen las empresas españolas, y con más razón en este momento, como es el desarrollo internacional, y más en concreto en las empresas que se dedican a infraestructuras. En resumidas cuentas, el consejero delegado de Ferrovial nos hablará del desarrollo internacional del sector de las infraestructuras español. Estoy seguro de que apuntará a muchas cuestiones de interés que después, en el coloquio, pueden ser objeto de debate y está en su mano el que así sea. Muchas gracias, Íñigo, por aceptar la invitación de la Fundación. Esta es tu casa y esta es también tu tribuna. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si decir buenos días porque todavía no hemos comido. Consejera de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, autoridades, presidente de la Fundación Antares, Fernando, gracias por invitarme a estar hoy aquí con vosotros y compartir con vosotros nuestra experiencia como Ferrovial en un proceso de internacionalización, ¿no? Es una invitación que me cursó Fernando hace unos meses. Es un tema que creo que nosotros en Ferrovial no sabemos bastante bien y, por tanto, pues no es muy difícil de preparar esta ponencia, ¿no? Intentaré no aburrir mucho y, por lo menos en esta primera parte, ser breve para que no comamos demasiado tarde, que luego entiendo que tenemos ciertas limitaciones después de comer, ¿no? Bueno, como ha dicho Fernando, yo me incorporé a Ferrovial en el año 92 y creo que es quizás repasar no lo que es mi currículum, pero sí mi experiencia dentro del sector, porque yo en el año 92, cuando me incorporé a Ferrovial, hasta ese momento yo no había trabajado nunca en el sector de infraestructuras. Venía de trabajar en los hipermercados Continente, que hoy en día tiene otro nombre, que es el Grupo Carrefour, y dentro ya más estuve trabajando aquí en Sevilla y en Jerez, en los distintos hipermercados que en ese momento había en la cadena. Y en el año 92 me incorporo a un Ferrovial, que era una empresa no cotizada, que facturaba en euros de hoy en día, aunque en ese momento se hablaba, por supuesto, en pesetas, unos 500 millones de euros, y el 99% de su facturación se realizaba en España. Y además, dentro de ese 99%, el 95% se hacía exclusivamente en el negocio de construcción. Y además, dentro de ese negocio de construcción, prácticamente el 80% era en el negocio de obra civil, ¿no? Fueron unos años muy buenos en ese sector, coincidieron dos grandes eventos en España en el año 92, la Expo de Sevilla y las Olimpiadas en Barcelona, y eso supuso un primer impulso no solo para la ciudad de Sevilla o la ciudad de Barcelona, sino también en el mundo de las infraestructuras, porque, como muy bien sabéis todos los aquí presentes, ese año por fin se inauguró la primera línea de alta velocidad que se construía en España,
entre Madrid y la ciudad de Sevilla. En los años 90, y quizás ya veníamos del final de los 80, en parte gracias a la buena gestión de los distintos gobiernos de España y asimismo las comunidades autónomas, como debido a las ayudas que se recibían de los fondos de cohesión de la Unión Europea, pues hubo un gran boom de construcción en nuestro país. Y yo creo que no solo los que hoy en día somos los grandes grupos constructores y de servicios, sino también las compañías medianas y las pequeñas, pues yo creo que tuvimos una ocasión y aprovechamos muy bien para convertirnos en grandes especialistas. Y no solo en la construcción, sino también en la promoción de infraestructuras. Eso es lo que pasó en los años 90. Fueron años muy buenos, en cualquier caso, desde el punto de vista de inversión para este país. Tuvo sus altos y sus bajos. Recordar que a principios de los 90 también hubo una crisis inmobiliaria importante y unas post-Olimpiadas y post-Expo-Sevilla en esta ciudad, que el 93 y el 94 fueron años complicados, y a partir es cierto que se empezó a recuperar otra vez el sector, y eso pues nos ayudó a los grandes a seguir creciendo y a pensar en la internacionalización, ¿no? Previamente los grandes grupos sí habíamos tenido alguna experiencia internacional, quizás Ferrovial menos, pero otros grupos como los que eran los clásicos en ese momento del sector, la antigua Dragados, hoy en día integrada dentro de ACS, la antigua Agromán, hoy en día integrada en Ferrovial, pues sí habían tenido cierta experiencia internacional, gran parte de ella en nuestra zona natural de expansión, vamos a decir, en nuestra mentalidad española, que es Latinoamérica, y quizás también, sobre todo, Dragados y Agromán, que eran las dos históricas, en parte también en Extremo Oriente y principalmente en Medio Oriente y algo en Europa, ¿no? Bueno, debido al boom que hubo del sector de la construcción en los años 90, pues es donde las cosas cambiaron de una manera tremenda, y yo creo que todos nos dimos cuenta, no solo Ferrovial, aunque quizás yo, por supuesto, la experiencia que mejor conozco es la de Ferrovial, y vimos con todo el sector en España llegaría un momento en que no sería sostenible. O sea, España alcanzaría los niveles de renta per cápita en la media de la Unión Europea y acabaríamos perdiendo los fondos de cohesión que financiaban muchas de esas obras, y ese dinero entraba tanto a nivel del gobierno central como también en las comunidades autónomas y en ocasiones, sobre todo en el mundo del agua, en los ayuntamientos, y eso en un momento dado desaparecería. Y además no hay, como casi todo está inventado, no había más que ver lo que había pasado en mercados más maduros que el español. Vimos lo que había pasado en Francia, lo que había pasado en Alemania y en el propio Reino Unido, y en un momento dado hubo también un gran boom constructor hasta un nivel, y a partir de ese nivel los presupuestos de inversión se convirtieron en presupuestos de operación y mantenimiento de las infraestructuras. Fenómeno que está ocurriendo ahora mismo en España. Tenemos un momento complicado, pero en cualquier caso, en los últimos años ya hemos visto presupuestos decrecientes en inversión y presupuestos crecientes claramente en lo que es la operación y mantenimiento de todas las infraestructuras que se han construido en los últimos 20 años. En ese contexto, pues yo creo que luego ya cada grupo español, pues cada uno ha adoptado una estrategia distinta, y aunque se nos sigue comparando, pues yo creo que a día de hoy somos todos muy distintos. En el caso de Ferrovial, nosotros optamos por una diversificación tanto de negocio, aunque siempre cercana a nuestro negocio en el que se basó la fundación de la compañía y más, que era el puro de construcción, junto con una diversificación geográfica saliendo al mundo internacional. Este es un proceso del que hoy nos sentimos muy orgullosos, pero por en medio pues hemos gastado bastantes años, esfuerzos, hemos perdido dinero en muchas ocasiones, porque el proceso de internacionalización es siempre tremendamente complejo, complicado, y tienes que educarte tú mismo en ese cambio, ¿no? Y yo creo que nos ha pasado a nosotros, como a otros muchos, y me consta que mis colegas, algunas veces competidos, otros colegas como Abengoa u otras compañías, en este caso con sede en Sevilla, o el propio ACBI, te cuentan su experiencia. Yo creo que al final todos hemos ido a nuevos mercados, somos los que más sabemos, somos españoles, sobre todo cuando hemos ido a mercados como Latinoamérica, más retrasados que nosotros, y vamos a enseñarles a ver cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Bueno, yo creo que en esa patinamos bastantes, y nosotros también. Otra cosa es quienes en ese proceso de aprendizaje hemos sido más rápidos. Y yo creo que ahí es verdad que nosotros nos ha ido mejor que a otros, hemos consolidado antes nuestra internacionalización, nos hemos equivocado como todo el mundo al principio, pero creo que es cierto que hoy en día pues estamos considerados como un grupo muy internacional, y de hecho nosotros hoy en día del 100% de nuestra facturación del 2010, que son los últimos datos públicos, donde facturamos 12.000 millones de euros,
un 65% de la facturación provenía de los mercados internacionales y solo un 35% nos pesaba ya España. Y en el beneficio del grupo, el 85% es internacional y el 15% ya es el negocio español. No renunciamos a ser españoles, pero también la situación del mercado es la que es, y por en medio la diversificación geográfica sí nos ha permitido aprovechar en esta situación de crisis internacional que hay una cierta asimetría y hay mercados hoy en día que están aguantando mucho mejor la crisis e incluso determinados países, como ejemplo más claros Canadá y Australia, donde la crisis ha pasado que ha sido un catarro, un leve catarro, no han tenido en ningún momento ni 2 décimas de fiebre, ¿no? Y en cambio otras economías, incluida la española, pues yo creo que la situación claramente es más complicada. ¿Cómo modelamos nosotros nuestra internacionalización? Bueno, un ejercicio de estudiar en qué mercados queríamos estar. Analizamos primero cuáles eran nuestras ventajas competitivas y una vez vistas a qué mercados queríamos optar. Primer paso que dimos, como yo creo que hemos hecho todas las grandes compañías españolas, Latinoamérica. No tenías problemas de aprender otros idiomas, inglés, francés, alemán, chino para los que se quieran sofisticar mucho, y además culturalmente nos resultaba cercano. Ahí aparecimos en los años 90, nosotros no fuimos los primeros, antes que aparecer los grupos constructores desembarcaron allí sobre todo Telefónica, el BBVA, en aquel entonces BBV en ese momento, el Banco Santander y demás, y es verdad que luego los grupos constructores españoles fuimos detrás, ¿no? Yo creo que esa fue la primera fase de la internacionalización para todos. Nosotros ahí dimos un salto y de hecho hoy en día Latinoamérica a nosotros nos pesa muy poco en nuestra internacionalización, nos sigue interesando, está dentro de nuestra estrategia, pero evidentemente hemos tenido más éxito en otros mercados, que ahora pasaré a repasar, y eso ha hecho que nuestro peso latinoamericano hoy haya bajado bastante. Y sin embargo, hay grupos competidores nuestros, incluido el propio Abengoa, que han tenido mucho éxito en mercados como el brasileño, que son tremendamente complicados, y siguen manteniendo allí un establecimiento permanente y una presencia en su diversificación geográfica que es muy importante. Nosotros primero tuvimos esa experiencia en Latinoamérica, muy centrada en Chile y en Colombia y muy centrada en nuestro negocio de construcción. En el caso de Chile también estuvimos con nuestro negocio inmobiliario y sobre todo con la promoción de infraestructuras. Nosotros siempre nos hemos sentido muy cercanos a ese negocio de ser promotores y constructores de infraestructuras públicas y sobre todo carreteras. Y en ese contexto nos convertimos en la mayor compañía de infraestructuras de Chile, donde llegamos a construir y a operar más de 1.000 kilómetros de carreteras en la Ruta 5, que es el eje que cruza el país de norte a sur y es la vía principal de comunicación. Y luego también tuvimos éxito en Colombia, donde ganamos 3 autopistas que desarrollamos y en este caso luego nuestros socios locales y algunos inversores financieros, incluido una filial del BBVA, nos compraron nuestras participaciones. Y de ahí ya nos sofisticamos y dimos un salto a otros mercados un poquito más hostiles, pues ya es el mundo anglosajón, donde los criterios, vamos a decir, a la hora de adjudicar las cosas y de cómo se manejan los contratos cambia un tanto y donde culturalmente pues teníamos menos cercanía. Iniciamos nuestra internacionalización en el mundo anglosajón por el Reino Unido, volvimos a repetir la misma historia, en este caso sí nos adelantamos, nosotros fuimos la primera empresa española que lanzamos una OPA sobre una compañía cotizada británica, en este caso en el 2003, y luego, evidentemente, con distintas estrategias, pues ya entró el Santander, que tiene una presencia tremenda en el Reino Unido en el 2004, luego ha entrado también Iberdrola y Telefónica en el 2006, ¿no? Entonces, en el periodo 2003-2006, pues también desembarcamos 4 o 5 grandes grupos españoles y a día de hoy, pues todos tenemos un peso importante dentro de la economía británica, no siendo actores locales. Estuvimos en el Reino Unido, donde entramos con el área de construcción y donde entramos sobre todo con el área de servicios. El año 2003 compramos una compañía de servicios. ¿Por qué? Teníamos un tamaño relativamente pequeño en España y en España no encontrábamos hueco para aumentar nuestra diversificación y crecer en servicios. Teníamos grandes competidores locales y en ese momento decidimos, oye, en nuestra internacionalización vamos madurando y es por lo que decidimos irnos al Reino Unido. Hasta el punto que hoy en día Ferrovial Servicios, que es una compañía que este año factura más de 3.000 millones de euros, 2/3 de su facturación están en el Reino Unido y solo 1/3 de la facturación la tenemos en España.
A la vez que hicimos el salto al Reino Unido, donde ahora complicaremos un poco más el asunto para entrar a los aeropuertos, también entramos en el mercado polaco. Empezamos a ver que el mercado español de la construcción empezaba a flaquear o a debilitarse. Por eso mismo estamos alcanzando niveles de renta en la media europea y empezamos a perder fondos de cohesión a partir del año 2001 y que se perdieron todos en el año 2007, coincidiendo más o menos con el inicio de la crisis financiera internacional. Y en el año 2000 pues compramos una compañía polaca que después de 12 años pues hoy en día nos hemos convertido en la mayor constructora de Polonia. Eso a su vez nos permite una diversificación geográfica y nosotros, que aun siendo un grupo inicialmente constructor, tenemos una aproximación bastante financiera en nuestros negocios, pues ya nos empezaba a permitir tener ingresos en libras esterlinas, ingresos en zlotys polacos, seguíamos teniendo ingresos en euros. Y a partir de ahí pues siempre también hemos buscado un poco esa diversificación geográfica, financiera desde el punto de vista de dónde obtenemos nuestros ingresos y también mezclando en la internacionalización todos nuestros negocios, construcción, servicios y dentro de la promoción de infraestructuras, la parte de concesión de carreteras y los aeropuertos. Para no extenderme mucho más y quizás luego dar más tiempo al debate, ya donde nos hemos sofisticado muchísimo más es el día que decidimos en una sola apuesta en convertirnos en los mayores, como ha comentado Fernando, operadores privados de aeropuertos del mundo, ¿no? En el año 2006, con esa curva de aprendizaje, en la cual ya habíamos estado en Latinoamérica, habíamos estado en el Reino Unido durante un tiempo en el área de servicios y conociendo el país, habíamos ido en Polonia y poco a poco, aun cometiendo errores, habíamos ido consolidando esa expansión y empezábamos a ganar dinero en todos los sitios. Pues decidimos lanzar una OPA hostil, además en este caso, hasta ese momento todo siempre lo habíamos hecho de manera muy educada y llamando a la puerta de los distintos inversores y acabamos tomando una participación mayoritaria en el operador dominante del Reino Unido de aeropuertos, ¿no? Y eso nos dio acceso a controlar los 7 grandes aeropuertos que hay en el Reino Unido, ¿no? Heathrow, Gatwick y Stansted en el área de Londres, Southampton al sur y los 3 grandes aeropuertos escoceses, Edimburgo, Glasgow y Aberdeen, ¿no? Eso, por otro lado, coincidió con la crisis financiera internacional, en la cual yo creo que a cada uno nos ha pillado en un momento de expansión internacional distinto. En nuestro caso, esa diversificación geográfica también nos permitió que pudiésemos diversificar nuestras fuentes de financiación y cuando empezó a haber grandes restricciones al crédito en España en euros, pues tuvimos la suerte de poder financiarnos en libras esterlinas localmente e incluso financiarnos en el Reino Unido para nuestras operaciones fuera del Reino Unido. Nos ha pasado lo mismo en Polonia y nos pasó lo mismo con la presencia que tenemos en Canadá y en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo nos ha ido al final? Bueno, pues yo creo que a día de hoy tenemos unos resultados bastante potentes. No me atrevo a decir que somos el primero de la clase. Yo creo que hemos tenido una estrategia, a nosotros nos ha ido bien, pero también creemos que tenemos competidores muy buenos españoles. Y lo que sí que creo que podemos decir somos los primeros de la clase es en el sector. O sea, yo creo que las compañías de infraestructuras españolas estamos considerados un referente a nivel mundial. O sea, yo creo que como sector país, yo creo que incluso dentro de lo que son los sectores españoles quizás somos el más internacionalizado y el que tiene un protagonismo mayor a nivel internacional. Yo creo que entre los grandes y los medianos estamos presentes en los 5 continentes, cada uno ha optado por una estrategia. Nosotros seguimos muy fieles a ese mundo de estar en Europa, Norteamérica, siempre pendientes de qué pasa en Latinoamérica y ahora en nuestro caso estamos expandiendo nuestras operaciones al Medio Oriente y Australia, donde ya estuvimos en el pasado con el aeropuerto de Sydney también, y otros pues han optado por otras estrategias, pero lo que sí está claro es que cualquier ranking que veamos hoy en una revista nacional o internacional, entre los 5 grandes operadores de infraestructuras mundiales siempre hay 3 compañías españolas, siempre. Lo miremos cuando lo miremos. Yo creo que ese es un éxito de todos como sector. Dentro de ello, nosotros muy centrados en el mundo de la promoción de infraestructuras, nos sigue gustando mucho nuestro negocio de construcción, pero en la internacionalización muy pegado a ser promotores de las infraestructuras públicas y, sin embargo, tenemos competidores que han optado o solo por ser constructores a nivel internacional o se han diversificado en la parte de servicios o a partir de ahí ya cada uno se ha complicado como ha podido. Lo que sí que es cierto es que las grandes obras a nivel mundial, dejando aparte la economía china y la India, que son quizás 2 economías muy grandes pero que tienen sus propias reglas de juego y muy poco permeables a la financiación internacional,
el Canal de Panamá hay dos grandes constructoras españolas. Ahora se está construyendo un proyecto de 20.000 millones de libras en Londres, que es hacer una nueva línea de tren de cercanías que va a cruzar en túnel por debajo de todo el Gran Londres, y de los 5 tramos, Ferrovial ha ganado 3 y Dragados ha ganado otro, o sea, de los 5 tramos, en 4 el socio principal de los consorcios son grupos españoles. Hay un proyecto, no sabemos si se acabará haciendo, pero que es un gran puente en el sur de Italia, que lo va a hacer también en principio como contratista principal SACIR, en el caso de llevar a cabo. Yo creo que eso demuestra la potencia del sector. Y a partir de ahí, pues como decía antes, y no voy a extender mucho más, pues cada uno ha optado por su estrategia. Nosotros nos hemos convertido en el mayor operador mundial privado de infraestructuras, y siempre aclaro eso, porque es verdad que incluso en nuestras discusiones con AENA, y Josefina tuvo ahí ciertas responsabilidades, AENA siempre nos recuerda que AENA es más grande que Ferrovial Aeropuertos, y es cierto, pero ellos son un operador público y nosotros somos un operador privado, cada uno juega su papel en el sector. Y en la promoción de infraestructuras de carreteras, pues nosotros con 20 proyectos tenemos invertidos o manejamos una inversión, porque luego nuestra participación en capital es mucho menos importante que eso, que ahora mismo nuestra cartera está valorada en 75.000 millones de euros. De hecho, nosotros somos el accionista principal de una autopista que hay en Toronto, en Canadá, que está considerada que es el referente a nivel mundial, que es la 407 en el área de Toronto, y es una especie de Sevilla 30, si bien es cierto, como Toronto da al lago, es un anillo que circunvala toda la ciudad del Gran Toronto. Recordar que el Gran Toronto tiene unos 4 millones de habitantes, y es una autopista electrónica, donde no tiene, o sea, cobramos a los usuarios que la utilizan, pero no tienes que parar en ningún momento, ¿eh? Ahí se aplica una tecnología, en este caso no desarrollada por empresas españolas, pero nosotros fuimos los promotores y lo contratamos todo, por el cual somos capaces de facturar al 99,9% de los coches que pasan a diario, haciéndoles una foto o con un lector, un tag, que algunos de ustedes tendrán como usuarios de autopistas en España, y somos capaces de que no se escape más que el 0,01% de los coches en una autopista que tiene 400.000 vehículos al día. Pues esa la maneja un grupo español, y a ellos hablo de los que yo conozco, porque los de la competencia que hablen ellos, que también tienen proyectos muy buenos. Y luego pues también tenemos una presencia muy importante en Estados Unidos. En Estados Unidos ahora mismo hay 10 proyectos, que son los 10 primeros proyectos de financiación privada de carreteras. Ferrovial está de los 10 en 5. Nosotros controlamos 2 autopistas en explotación, una en Chicago y otra en Indiana, y luego tenemos 3 autopistas ahora mismo en construcción en el estado de Texas. Y además luego pues en Europa tenemos autopistas, aparte en España, quizás la más importante es la autopista de la Costa del Sol, entre Málaga y el río Guadiaro, y en la provincia de Cádiz, pero también tenemos una autopista en Cataluña, y también tenemos autopistas en la zona de Madrid, en las famosas radiales, ¿no? Fuera de España tenemos 3 proyectos en Portugal, 2 proyectos en Irlanda, otros 2 proyectos en Grecia, que ahora mismo están en construcción y que evidentemente reconozco que tenemos en este momento ciertos problemas, porque el cliente no tiene dinero para pagar la parte que le toca, y por lo tanto pues es un momento complicado, si bien es cierto que nuestro portfolio nos pesa poco. Y dicho eso, en la parte de promoción de infraestructuras, luego nos queda el área de servicios, donde ya lo he comentado antes. Nos hemos convertido en la tercera empresa más grande en el Reino Unido de servicios. Somos los mayores mantenedores de carreteras, y aquí me salgo de la parte de aeropuertos o de promoción de carreteras, donde no tenemos ninguna en el Reino Unido, pero somos los grandes mantenedores de carreteras, y somos el gran mantenedor del Metro de Londres, ¿eh? El Metro de Londres es una infraestructura que tiene 300 kilómetros de túnel, tiene más de 100 estaciones, más de 250 trenes, y nosotros manejamos el 50% de la infraestructura del Metro de Londres por cuenta del Ayuntamiento, o de una entidad que maneja todo el transporte del Gran Londres, y no es solo el Ayuntamiento, sería un poco una entidad metropolitana, ¿no? Pues ahí tenemos un contrato que ganamos por 15 años, donde somos, Ferrovial tiene el 100% de ese contrato. Y bueno, yo creo que es bueno reconocerlo, porque yo creo que eso demuestra que las empresas españolas, y Ferrovial como un ejemplo, pues estamos siendo muy, muy competitivos, ¿no? ¿Qué nos espera de aquí a futuro? Bueno, pues yo creo que partiendo de la base que somos un grupo español, cotizamos en la Bolsa de Madrid, como ha dicho Fernando, estamos en el IBEX 35, donde por capitalización bursátil somos, me parece que la empresa 14 o 15 del IBEX en este momento.
Vamos a seguir viendo todas las oportunidades que se planteen en España, y dentro de ello la Junta de Andalucía está siendo bastante proactiva y de hecho ha sacado últimamente algún peaje por disponibilidad a los cuales nos hemos presentado y alguno más que se pretende sacar. Y fuera, pues seguir trabajando, porque es cierto que luego el mundo es muy grande y seguimos viendo muchas oportunidades, ¿no? Por en medio, internamente, y para contarlo todo, pues seguir haciendo los deberes. Hemos tenido en toda esta internacionalización, yo creo que dos limitaciones que son las que dice el libro. Primero, un problema de educación de parte de muchos de nuestros equipos. Era gente que, habiéndose hecho en el negocio nacional, no hablaban idiomas y no tenían experiencia internacional, y eso pues evidentemente siempre ha sido un hándicap. Se va corrigiendo con los años porque hay gente que, partiendo de esas bases, se acaba internacionalizando, coge esa cultura internacional, y el que no sabe idiomas y tiene esa inquietud personal y profesional y se lo puede permitir, aprendió idiomas. Y a día de hoy nosotros tenemos yo calculo unas 1.200 personas trabajando fuera de España. Y digo trabajando porque en total expatriados, como cuentan toda la familia, el total de la familia expatriada, en el caso de Ferrovial, que siempre hay que tenerlo en cuenta, están en torno a las 3.000 personas, ¿no? Y el segundo hándicap es cómo somos los españoles. No nos gusta vivir fuera de España, y eso pues evidentemente en nuestro proceso de internalización, y me imagino que al BBVA le habrá pasado algo parecido, pues siempre nos ha costado mucho convencer a la gente para que se vaya fuera. Hasta el punto que, en nuestra opinión, y en la mía personal sigue siendo un dato sorprendente, es que en este momento en el que nuestro negocio en España tiene unos números decrecientes, pues o no sé, hay gente que prefiere ser despedida que no aprovechar la oportunidad de irse a trabajar fuera de España, cuando en el caso nuestro de Ferrovial no manejamos geografías agresivas. O sea, al final pues es mandar a gente a Texas, que se habla inglés, pero que el 50% de la población de Austin, donde está nuestra sede y que es la capital del estado, hablan castellano perfectamente, y donde, digamos, pues yo creo que es una oportunidad. Bueno, pues esa ha sido otra de las limitaciones que hemos tenido. Es verdad que las nuevas generaciones tienen otra mentalidad y una formación distinta. También es verdad que los años han cambiado mucho para todos y la formación es distinta hoy en día. Y hoy en día, pues yo creo que sigue siendo una asignatura pendiente en la internacionalización de las empresas españolas, hablando por nuestra experiencia, pero creo que poco a poco se va superando, ¿no? Y yo me quedaría aquí, Fernando. Yo creo que vamos a aprovechar para comer y luego pues encantado de contestar vuestras preguntas. Muchas gracias, ¿eh?